Hola amigos y amigas, nuestros seguidores, gracias por estar con nosotros nueva vez en esta segunda entrega de este podcast Sala de Jurados para el debate y la reflexión de los asuntos relacionados a la justicia, el derecho y, cómo no, vamos a hablar de Estado, de buen gobierno, de administración pública y un poco de política. Pero la justicia es el asunto transversal de Sala de Jurado que llega con ustedes a través de un servidor y amigo Eddie Skinner, a través de la plataforma de En Dígitos Media, que lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, y la transmisión simultánea por canales de cable en todo el país. Esta vez queremos realizar este podcast Sala de Jurados sobre el Código Penal. El llamado Código Penal de la República Dominicana, o la propuesta de reforma del Código Penal, que tiene más de 20 años durmiendo el sueño eterno en el Congreso de la República. Y con eso hablaremos de seguridad ciudadana y paz social. Sin seguridad ciudadana, sin paz social, ¿cómo podrá haber justicia? Y partimos de la premisa de una reflexión que está contenida en las memorias de Marco Aurelio. Las memorias de Marco Aurelio, el estoicismo en su máxima expresión. Cuando el ideal de justicia, él habla en una parte que practicar la justicia en todos sus actos presentes y aceptar resignadamente lo que la naturaleza le haya reservado es el deber. Fuera de esto, y como lo demás no le interesa a un hombre de bien, camina derecho, si va en pro de la justicia, según la ley, y sigue a Dios, que es quien le ha trazado la ruta. Brillante esta reflexión contenida en las meditaciones de Marco Aurelio, un estoicismo puro de que practicar la justicia en todos sus actos presentes y aceptar resignadamente lo que la naturaleza le haya reservado, siempre conforme a la ley, conforme al derecho. Y si seguimos esto, estamos siguiendo lo que es el ideal de justicia, es el tema de Sala de Jurado. Miren, la seguridad ciudadana y la paz social requiere que se apruebe de una vez por todas un código penal moderno para combatir la criminalidad. Yo quiero que ustedes sepan, a través de este podcast Sala de Jurados, que en República Dominicana aún sigue vigente el Código Penal de 1884, el cual es hasta el día de hoy una versión en español del Código francés de 1832. Esa versión en español es la que versa hoy en la República Dominicana del Código Penal. Es una versión en español de ese Código Penal francés del 1832. Fíjense ustedes, el combate a la criminalidad, la paz social y la seguridad ciudadana está siendo administrada y combatida con un Código Penal de 1832 del siglo pasado. A pesar de que en Francia esto fue modernizándose con el transcurrir del tiempo para adecuar su norma, nosotros seguimos con esa traducción del español de ese código francés, que por las cuestiones propias de la nación de la República es la razón de que históricamente se adoptó ese código penal. Pero eso es un asunto histórico del cual no vamos a abundar porque nos extenderíamos. Yo estimo que la seguridad ciudadana es parte de mis propuestas, de la propuesta de este podcast Sala de Jurados, porque promover reformas para la prevención y control y lucha contra la violencia y la criminalidad es de alta prioridad. Es que la paz de nuestra gente debe implicar propuestas de leyes o modificaciones como la tan pendiente del Código Penal de la República Dominicana. Y es que la seguridad ciudadana y la paz social requiere que aprobemos un Código Penal moderno para combatir la criminalidad. Nosotros no podemos seguir combatiendo la criminalidad y no podemos lograr el ideal de justicia y paz social con un código penal vigente hasta el día de hoy, que es la versión en español del Código Penal francés
del 1832, del siglo pasado. Y por no añadir un elemento que será de debate en otra ocasión, un código penal que también restringe el derecho y la libre elección de las mujeres, no es digno de un Estado de Derecho, de la igualdad y de un sentido de justicia. Ahí en esa última frase está contenida parte de las razones por las que no ha sido aprobado este Código Penal de la República Dominicana. Ya se hace impostergable la reforma del Código Penal Dominicano para sancionar los hechos punibles de sicariato, crimen organizado, corrupción y autoría mediata, entre otros tipos penales, pero estaremos hablando básicamente de autoría mediata. ¿Por qué pretendemos dar un enfoque relacionado a los hechos punibles de sicariato, crimen organizado, corrupción y la autoría mediata? Es que ahí está contenida parte de la esencia de lo que es la lucha contra la criminalidad, la paz social y la seguridad ciudadana y la convivencia de nuestra gente, que es el ideal de justicia, es uno del ideal de justicia perseguido en este podcast Sala de Jurados. Miren, yo creo, Eddie Skinner cree en este podcast Sala de Jurados, que el Código Penal Dominicano vigente y es un caso de inexpresividad legal y genera impunidad. Esto es grave, porque la autoría mediata y el dominio funcional del hecho no están contenidos en el Código Penal vigente, el actual, que ya le he dicho que es la versión en español del Código Penal francés de 1832. Fíjense ustedes, en los momentos actuales en nuestro país cursa en el Congreso Nacional el proyecto de ley que crea el nuevo Código Penal o que modifica el Código Penal de la República Dominicana. Es un Código Penal que tiene casi 20 años en la República de algo debatiéndose en el Congreso Nacional. Sin embargo, yo quiero referirme a un aspecto que incorpora el proyecto de modificación, o que debe incorporar porque no está bien definido, que es la autoría mediata. Y me refiero a los tipos de participación o la forma en que participan los delincuentes, para decirlo así, en un hecho punible tipificado en el Código Penal, en nuestra legislación penal. Esto actualmente adolece la legislación penal con la que hoy contamos. En tal sentido, en el referido anteproyecto de ley, se está considerando incluir en la propuesta como autores de un hecho, ¿verdad? Quien comete un hecho u omisión punible por sí solo. Estamos claros hasta ahí. O junto con una o más personas. O quien actúe, hasta ahí estamos claros. Y vean esto. O quien actúe por medio de otro, fíjense ustedes, de quien se sirve como instrumento. Resulta que nosotros hemos visto muchos casos que se han debatido en la justicia penal de la República Dominicana de autores de hechos punibles o de crímenes y delitos que han sido castigados con la pena mínima como cómplice, porque no existe la figura de la autoría mediata, o lo que se describe en el proyecto de reforma al Código Penal como aquel que actúa por medio de otro o de quien se sirve de otro como instrumento. Le voy a explicar. Es también autor, define este proyecto, quien introduzca directamente a otra persona a perpetrar la infracción y quien ayude también a su ejecución como acto u omisión, sin el cual la infracción no se hubiera consumado. O sea, el aporte que hace un tercero a la comisión de un crimen o delito, sin cuyo aporte no se hubiera consumado o realizado, es una causa para darle la categoría de autor. Esto es muy importante porque hemos visto en la República Dominicana hechos punibles muy graves de criminalidad organizada, de sicariato, de corrupción inclusive, de personas que se valen de un tercero
y aportan elementos esenciales en la comisión de ese hecho punible, pero no son castigados como autores mismos de la infracción, sino como cómplice. Porque ese es el único bajadero que existen o que tienen los tribunales de la República actualmente para imputar a una persona. La propuesta legal de la que hemos hecho referencia incorpora el ámbito de la autoría mediata y la participación. Considerada también como autores aquellos que, fíjense ustedes, quienes inducen directamente a otro u otros a perpetrarlo. Es quien induce, es quien incita, o los que ayuden a su ejecución con un acto sin el cual no se hubiera efectuado. ¿No conoce usted un caso o varios casos que se han dilucidado por la prensa de personas que actúan por medio de otros y no se le da la pena, no se le condena a la pena correspondiente, sino como cómplices, cuando lo que son realmente autores del hecho? Ahí están casos emblemáticos en la República Dominicana que los citaremos me parece que en una segunda entrega. Nosotros somos de opinión y valoramos como relevante el hecho de que demos el paso de incorporar nuevas y modernas formas de participación en el Código Penal, o que se describan modalidades amplias de la participación en crímenes y delitos por parte de las personas en el Código Penal. Y más aún, valoramos la incorporación de la autoría mediata y el dominio funcional del hecho en los articulares descritos precedentemente en el anteproyecto del Código Penal, que no ha sido aprobado aún. Miren qué es lo que acontece. Y aquí hablamos de un tema de justicia también, porque el estudio de la autoría mediata y el dominio funcional del hecho son teorías que contribuyen a fundamentar un nuevo orden jurídico que le da mayor alcance para crímenes y delitos que en nuestra sociedad de hoy, una sociedad cada día más moderna, constituida incluso sobre la base de la incorporación y abismal ocupación de nuestros esquemas a través de la inteligencia artificial inclusive. Ya que estos hechos han adquirido profesionalidad, los delincuentes cada día y los criminales adquieren más profesionalidad y distintas formas de ejecución. Es por esto que justifica un análisis sobre la legislación vigente que hay en la República Dominicana y las propuestas de modificación existentes a través del Código Penal o del proyecto del nuevo Código Penal que se discute en el Congreso de la República, a los fines de que de la República Dominicana se determine si en nuestro país esta inexpresividad de que no está contenida en el Código Penal o en nuestra legislación penal, esta inexpresividad legal, o cuando en la ley no se contempla, para traducírselo a quienes escuchan y no tienen la experiencia jurídica, constituye muchas veces un elemento de impunidad. Un elemento de impunidad. Hay autores o crímenes y delitos que se han cometido en la República Dominicana por medio del sicariato y la criminalidad organizada y la corrupción, donde los autores y personas que aportan elementos fundamentales o incitan a la comisión de ese hecho son condenados como cómplices con una pena mínima al establecido o subsiguiente al establecido en la legislación penal, solo por el hecho de que no está contemplado la autoría mediata. Y casos tengo yo aquí anotados más de 10 que lo vamos a reflexionar y a desmenuzar en su momento. Es penoso que la República Dominicana aún siga vigente, como hemos dicho, el Código Penal de 1884. ¿Pueden entender? El cual es una versión del español, una versión en español del Código Penal francés de 1832. Y a pesar de que en Francia
este fue modernizándose con el transcurrir del tiempo para adecuar su norma. Resulta que técnicamente en la República Dominicana tenemos un código penal de 1832, que es la versión en español del Código Penal francés. Pueden entender cómo se combate la criminalidad, cómo generamos paz ciudadana, convivencia de los ciudadanos y paz social. Y justicia social también, que es parte de estos elementos. El actual Código Penal dominicano, el actual, adolece de una correcta descripción de las distintas formas de participación del delito. Excluye además la descripción y delimitación de la figura del autor, y mucho menos incluye al autor mediato dentro de su adecuación típica. Los abogados penalistas saben lo que les estoy diciendo con esto, ya que en el apartado correspondiente al libro segundo, titulado, como lo titula el Código Penal vigente, el actual, de las personas punibles, excusables o responsables de los crímenes y delitos, este solo se limita a hacer referencia a la figura del cómplice. Ustedes saben lo que significa eso en el artículo 59, sin adentrarse en otras formas de participación. Le explico a ustedes para que puedan entender lo que le estamos diciendo. Resulta que si una persona comete un delito o un crimen a través del sicariato, la criminalidad organizada, corrupción, y no participa directamente, sino que se vale de otro, o incita a otro, o aporta elementos sin los cuales no pudiese haberse ejecutado dicha infracción, con el Código Penal vigente, en vez de ser castigado como autor y la pena que le corresponde, los jueces de la República, al momento de dictar la sentencia, solo tienen el bajadero de legalmente aplicar una sanción en la condición de cómplice. Díganme si esto no se ha constituido en casos muy emblemáticos de la República Dominicana como injusticia. Sobre todo de que hablamos de sala de jurados sobre el ideal de justicia de la diosa Temis que nos acompaña aquí detrás, ¿verdad? Y sin adentrarnos en otra, no se adentra en otra forma de participación en este Código Penal. Solo se encuentra en el artículo 105 del Código Penal vigente precedentes sobre elementos de la incitación, pero esto está limitado de forma exclusiva en lo referente a los crímenes tendentes a tumbar el Estado con la guerra civil, con el empleo ilegal de la Fuerza Armada, el pillaje o la devastación pública. O sea, solo está el elemento de la incitación en el Código Penal vigente para los casos de crímenes políticos contra el Estado dominicano. Ven cómo se hace tan urgente la modificación o la aprobación de la propuesta de ley del Código Penal que ya cursa más de 20 años y duerme el sueño eterno en el Congreso de la República. Esta situación implica un vacío. Esta inexpresividad legal conlleva a producir un ámbito de impunidad, como se lo he dicho, ya que hay un principio de legalidad fundamentado en una máxima que se llama nullum crimen, nullum poena sine lege previa. Nullum crimen, nulla poena sine lege previa. Que exige al momento de sancionar y juzgar un crimen o un delito que una ley anterior o previa describe el tipo. Eso es lo que indica ese principio. Describe el tipo penal. Es el principio de legalidad sobre la cual se sostiene el Estado de Derecho, el buen derecho, expresado en el desprendimiento de un axioma de valoración de lo que es justo por una sociedad, en virtud de lo cual usted no se puede aplicar una sanción si no está escrita anteriormente en una ley cierta. Esto nos hace afirmar que la legalidad penal es evidente un límite a la potestad punitiva que tiene el Estado, en el sentido de que solo pueden castigarse las conductas expresamente descritas como delitos en una ley anterior a la comisión del hecho,
¿Qué quiere decir esto? Que si no ha sido aprobado la legislación o la propuesta de reforma de modificación del Código Penal de la República Dominicana, estamos en un vacío legal en cuanto a los temas de la participación, la autoría mediata, la incitación o la comisión de los hechos punibles que se generan a través de la criminalidad organizada, el sicariato, la corrupción y aquellos que aportan elementos esenciales para la comisión de crímenes y delitos. Esto es un asunto de seguridad ciudadana, de paz social y de convivencia. Y es un asunto de la política criminal del Estado que reclama que un código penal moderno y que suprimamos ese código que es la versión francés en español, evidentemente, de ese código de 1832. Al no estar descrita la autoría mediata, miren qué está pasando aquí. ¿Cuál es el efecto que tiene todo esto? Al no estar descrita la autoría mediata, como le hemos dicho, mucho menos los aspectos básicos del dominio del hecho en el Código Penal Dominicano actual, el vigente, esto constituye una deficiencia para los jueces, como le he dicho, para aplicar la figura del autor mediato, la autoría mediata, y a la vez es un vacío o una inexpresividad legal. Esto hace imposible concretizar sanciones a crímenes y delitos que actualmente se cometen mediante formas de sicariato, corrupción administrativa, organizaciones criminales que operan bajo el ámbito de una ilegalidad extrema. Si bien es cierto que el principio de legalidad surge, es en el siglo XVIII, es una reacción, el principio de legalidad o respuesta contra esa arbitrariedad, el abuso de poder, la inseguridad jurídica. Y es por esto que la aplicación de la autoridad mediata en los momentos actuales que hemos descrito en nuestra ley penal podría constituir una violación expresa en perjuicio de cualquier imputado y colocar al Estado en la imposibilidad de dar una respuesta criminal eficiente a aquellos tipos de crímenes y delitos que se configuran dentro de nuevas organizaciones, como el uso de la inteligencia artificial, como aquellas que se generan a través del uso de la inteligencia artificial o de las tecnologías de la información y relacionadas a asuntos de ciberseguridad y otras prácticas modernas que aplica la nueva criminalidad relacionada con el sicariato y la criminalidad organizada. Hemos visto con asombro cómo en casos calificados de actor intelectual, ustedes siempre han recordado esto que se llama actor intelectual. Lo vimos en el caso del juzgamiento del asesinato del periodista, del periodista. ¿Cómo ellos fueron juzgados como actores intelectuales? Fíjense ustedes de lo que le estamos hablando. Lo estamos buscando aquí para decirles quiénes son. Cómo en estos casos, hemos visto con asombro estos casos que se califican como actor intelectual. Me refiero, por ejemplo, al caso de los autores materiales del asesinato de Orlando Martínez. Por ejemplo, ustedes no escucharon mucho el término autor intelectual. Eso se debe al vacío legal que existe en el actual Código Penal de calificar como autor mediato a aquellos que participaron en ese hecho mediante la incitación y el aporte de elementos sin el cual no se hubiese realizado ese hecho punible. Pero lo hemos visto en otro caso, como es otro caso de un sicariato que se cometió en Santiago de los Caballeros de un prestigioso abogado y comunicador. Estos se han producido en la República Dominicana y los tribunales se han visto obligados a dar sentencias muy deficientes en esta materia por esta inexpresividad o este vacío legal del Código Penal vigente, ya que lo incluyen como autor intelectual. Eso no existe en la norma penal vigente, o como cómplice, que sí existe en el artículo 59, y en el peor de los casos absorber
y dejar impune un hecho de personas que idean y dirigen una infracción debido a que no se encuentra fundamento legal para usted encuadrar o enmarcar la participación de estas personas que se dedican al sicariato o a la criminalidad organizada, a la corrupción administrativa, una deficiencia para encuadrar la participación de estos y la imposibilidad de hacer una descripción típica de la acción realizada por ellos. Es que los principios o fundamentos de la legalidad obligan a observar esta carencia en nuestra actual legislación penal. Y creo yo que debe verificarse que en el Estado de Derecho la protección al individuo no es solo mediante el derecho penal, sino también proteger a la gente del derecho penal mismo, como lo refiere Luigi Ferrajoli, o mejor dicho, Eugenio Raúl Zaffaroni. Es decir, nuestro ordenamiento jurídico no solo debe disponer de métodos y medios adecuados para la prevención del delito, sino también es pertinente que fijemos los límites a la potestad punitiva del Estado para evitar intervenciones que sean arbitrarias o excesivas de esta maquinaria penal. Observando el principio de legalidad contenido en la máxima nueva pena sin lege previa, afirmamos que en nuestro país no existe la imputación de autor mediato, mal denominado por la doctrina local como autor intelectual, y resulta imperiosa su incorporación para la imposición o reprochabilidad de aquellos hechos punibles que se generan de esta manera, lo cual, aunque está vislumbrado y se ve en el anteproyecto del Código Penal, aún este está pendiente de aprobación en el Congreso de la República y duerme el sueño eterno allí. Igual es una inexpresión, un vacío o inexpresividad legal con respecto a la autoridad mediata y el dominio del hecho, que hay que adecuarlo a este principio de legalidad, vinculado a que no existe la prohibición de contener este tipo de participación. Actualmente, el tipo de participación de la autoría mediata o la mal llamada autoría intelectual no está contemplada en el Código Penal. Y estos tipos de participación de la que carece la ley penal vigente, que no se determina esto con certeza, es muy indeterminada para este tipo de participación. La prohibición de esta de interpretación extensiva también que tiene nuestro sistema jurídico por parte de los jueces limita también la imposibilidad de incorporar distintas formas de participación como la autoría mediata, que no está contenida en el Código Penal, porque solo deben delimitarse a la ley penal vigente en el juzgamiento de los crímenes y delitos. Lo que esto constituye evidentemente que afirmemos que el Código Penal es un elemento de inexpresividad legal, tiene un vacío legal que favorece la impunidad en aquellos casos complejos en lo que es necesario acudir a la autoría mediata y al dominio funcional del hecho como forma de encuadrar la participación de personas que actúan como llama de manera errónea la doctrina, autores intelectuales, porque eso no está contemplado en el Código Penal vigente. Y para sancionar aquellos crímenes y delitos donde hoy se utilizan mecanismos de participación como el sicariato, la criminalidad organizada y la inteligencia artificial, que en un momento en sala de jurados vamos a ver la implicación que tiene la inteligencia artificial en la justicia. Y esto, como estamos hablando de autoría mediata y la política criminal, tiene grandes limitaciones para las complejidades de la lucha contra la criminalidad y la paz social y la política de prevención y persecución de los crímenes y delitos.
Y cada día la gente, cada día es más común la utilización de terceros, como lo hemos dicho en caso de sicariatos, criminalidad organizada, y sin dejar formas modernas de utilización incluso de menores de edad, por ejemplo en el microtráfico y de sustancias prohibidas y controladas. Habiendo destacado la inexistencia de la misma en nuestro ordenamiento jurídico, la inexistencia de la autoría mediata y el vacío legal que existe para llamar autor intelectual o cómplices, y la necesidad de implementación, sería interesante generar un ánimo que posterior a su implementación se incluyan en el proyecto de ley de reforma al Código Penal de la República Dominicana estas formas de autoría de la política criminal de nuestro país. El aporte que se produzca con esto a la disminución de la criminalidad o la efectividad que tenga la justicia penal frente a esa criminalidad es un aporte a la justicia, al ideal que perseguimos sobre paz social y convivencia ciudadana. Y una vez estudiado, como lo hemos dicho, el comportamiento que hay en la jurisprudencia actual, lo que se ve es un comportamiento de una implementación errónea desde un punto de vista crítico. Por lo pronto, la aplicación de estas figuras y su incorporación en la modificación del Código Penal dentro del límite de la legalidad nos impone, sea de primordial en el ejercicio de las funciones dentro del sistema de justicia, la utilización de estos mecanismos para eficientizar lo que es la política criminal de prevención, persecución y control de la criminalidad. Porque generar paz social y convivencia ciudadana es el ideal de justicia que se persigue. Por eso este podcast sobre sala de jurados. El ideal de justicia y los casos de inexpresividad legal que existe, con un código penal que data de la traducción del Código Penal francés al español de 1832, se hace cada vez más impostergable exigir a través de sala de jurados la aprobación de una vez por todas del Código Penal de la República Dominicana o la modificación de este Código Penal vigente y incorporar las distintas modalidades de participación como la autoría mediata y el dominio funcional del hecho para que casos calificados como autores intelectuales no se queden en la impunidad o se aplique solamente la figura de cómplices en aquellos hechos graves que se cometen mediante criminalidad organizada, sicariato, corrupción administrativa y otros elementos como la inteligencia artificial, que incluso formará parte del análisis que posteriormente haremos en sala de jurados. Gracias por estar ahí. Llega a ustedes este podcast Sala de Jurados, Eddie Skinner. Espero que haya sido de su interés y que a través de la plataforma de YouTube de En Dígitos Media usted vea este contenido y lo comparta. Suscríbase y comparta esta reflexión sobre justicia, sobre Estado de Derecho, para el debate y la reflexión sobre justicia y política, sobre Estado y gobierno, y sobre garantía y protección de los derechos fundamentales, y ese ideal de paz social, de convivencia ciudadana y de justicia que pretendemos incorporar en el debate y la reflexión en este podcast Sala de Jurados. Gracias. Esta segunda entrega ha sido maravillosa y en una próxima estaremos hablándoles de casos concretos que han ocurrido en la República Dominicana, que se han quedado en la impunidad por no haberse incorporado un nuevo código penal que contemple la autoría mediata y el dominio funcional del hecho. Un abrazo. Sala de Jurados llega a ustedes para enriquecer el ideal de justicia. Un abrazo y hasta la próxima.